El Papa Juan Pablo II el 2 de abril de 2005 marcó el final de una época, dejando un profundo vacío tanto en los paisajes espirituales como globales. Su muerte fue un momento sombrío no solo para los católicos, sino para millones en todo el mundo que habían presenciado su inquebrantable compromiso con la dignidad humana, la paz y el diálogo interreligioso. Si bien sus últimas palabras en su lecho de muerte, el déjame ir al Padre, solo recientemente ganaron más reconocimiento, encapsulan poderosamente su profunda fe y su serena aceptación de la vida eterna que había predicado tan fervientemente a lo largo de su pontificado. Antes de profundizar en el misterio que rodea sus últimos momentos, reflexionemos sobre la extraordinaria vida de este Papa, cuya influencia trascendió los confines del Vaticano. Nacido Karol Józef Wojtyła el 18 de mayo de 1920, en el pequeño pueblo de Wadowice, Polonia, no era ajeno al sufrimiento. Su vida temprana estuvo marcada por las dificultades, incluida la pérdida de su madre, padre y hermano a la edad de 21 años. Estas tragedias tempranas sentarían las bases para una vida definida por la compasión, la resistencia y la profundidad espiritual. En medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Karol, como muchos postes, fue empujado a la agitación. La ocupación nazi de Polonia trajo un gran sufrimiento, pero también forjó a un joven decidido a preservar su fe y dignidad. Para evitar la deportación por parte de los nazis, Wojtyła trabajó en una planta química mientras asistía en secreto al seminario. Fue durante estos tiempos oscuros que su devoción a Dios se profundizó, ya que se dio cuenta de que la fe podría ser una luz en la oscuridad más profunda. Esta conexión con Dios y su sentido de justicia daría forma a su misión futura. En 1946, después de ser ordenado sacerdote, el intelecto, la empatía y las habilidades de liderazgo de Wojtyła lo diferencian rápidamente. Para 1958, se había convertido en el obispo auxiliar de Cracó, Polonia, y poco después, fue nombrado arzobispo. Su rápido ascenso dentro de la Iglesia no se debió solo a su brillantez académica, sino a su capacidad para empatizar con los demás y sus profundas ideas espirituales. En 1978, hizo historia al convertirse en el primer papa no italiano en casi 400 años, el Papa Juan Pablo II. Su elección fue un punto de inflexión, no solo para la Iglesia sino también para el mundo. Era un signo de renovación, un puente entre naciones, culturas y religiones, y un poderoso llamado a la paz y la unidad. Durante su papado, el alcance de Juan Pablo II fue ilimitado. Sus implacables esfuerzos para mejorar las relaciones interreligiosas, su defensa por los derechos humanos y su postura inquebrantable contra el comunismo fueron solo algunas de las marcas que dejó en el mundo. Era un papa de la gente, se conectó con individuos en todo el mundo, de los más pobres a los más poderosos, desde los devotos hasta los dudas. Sus visitas a las regiones devastadas por la guerra, sus sinceros llamamientos para la paz y sus brazos abiertos hacia otras tradiciones de fe fueron testimonios de su creencia en el vínculo común de la humanidad. Pero incluso ante inmensos desafíos globales, fue su espiritualidad y compasión profundamente arraigadas lo que dejó el impacto más duradero. Sus últimos años estuvieron marcados por un significado declive físico, pero su fuerza espiritual seguía sin esclavos. Cuando murió, no fue solo el final de un papado, fue la pérdida de un padre espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sus últimas palabras, déjame ir al Padre, fueron una conmovedora declaración de su disposición para encontrarse con su Creador. El Papa Juan Pablo II se enfrentó a la muerte mientras había vivido, con placa, confiando en el plan de Dios y con un corazón lleno de amor por toda la humanidad. La muerte del Papa Juan Pablo II dejó un legado que continúa inspirando. Su compromiso con el Evangelio, su incansable búsqueda de la paz y su creencia inquebrantable en el poder de la oración todavía están guiando luces para los cristianos de hoy. Su vida nos recuerda que, frente al sufrimiento y la adversidad, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, a actuar con amor y compasión, y a trabajar hacia un mundo donde se mantiene la dignidad humana. Sus palabras finales no fueron solo un momento privado, fueron un llamado a todos nosotros reflexionar sobre nuestras propias vidas, prepararnos espiritualmente y confiar en la gracia y la misericordia de Dios. Honremos su memoria continuando su misión de paz, compasión y comprensión interreligiosa. La primera visita del Papa Juan Pablo II a su tierra natal después de convertirse en Pope fue un
Momento histórico, una que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su poderosa presencia en Polonia le dio al pueblo polaco la fuerza y el coraje para resistir el régimen comunista opresivo. Su visita fue un punto de inflexión, que inspiró el surgimiento del movimiento de solidaridad, que finalmente jugó un papel crucial en la caída del comunismo en Europa del Este. La influencia de Juan Pablo II se extendió mucho más allá de los asuntos religiosos. Su liderazgo reestructuró la política global, ofreciendo una voz de claridad moral en un mundo a menudo nublado por la injusticia y la violencia. Él defendió los derechos de los pobres y los oprimidos, convirtiéndose en un incansable defensor de aquellos cuyas voces a menudo fueron ignoradas. Uno de los aspectos más notables de su papado fue su alcance global. En el transcurso de su mandato, el Papa Juan Pablo II visitó casi 100 países, dejando una marca indeleble en millones de personas de todos los ámbitos de la vida. Su capacidad para conectarse con las personas, independientemente de su nacionalidad, fe o antecedentes, le hizo una figura querida en todo el mundo. Su mensaje del amor, la paz y la esperanza de Cristo trascendieron las fronteras y las personas unidas de manera que pocos otros líderes pudieran. Sin embargo, el viaje del Papa Juan Pablo II no estuvo exento de pruebas. El 13 de mayo de 1981, uno de los momentos más desgarradores en su papado ocurrió cuando me disparó Mehmet Ali Agca en la plaza de San Pedro. Mientras interactuaba con los peregrinos, el Papa resultó gravemente herido en un intento de asesinato que dejó al mundo en estado de shock. Sin embargo, notablemente, el Papa Juan Pablo II sobrevivió. Después de someterse a una cirugía de emergencia, se recuperó extraordinaria. Pero lo que siguió se convertiría en uno de los gestos más poderosos de perdón en la historia moderna. A pesar del inmenso dolor y el sufrimiento que Agca le había causado, el Papa Juan Pablo II decidió no albergar odio o enojo. En cambio, perdonó a su atacante, se reunió personalmente con Agca y le ofreció un mensaje de reconciliación. Este acto de misericordia tocó los corazones de millones en todo el mundo, reforzando la firme creencia del Papa de que incluso los errores más graves podrían sanarse a través del perdón. El perdón, la compasión y la misericordia se convirtieron en temas centrales de su papado, y constantemente predicó la importancia de estas virtudes para superar la violencia y el odio. En sus últimos años, el Papa Juan Pablo II enfrentó una batalla personal propia. Diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a principios de la década de 1990, el Papa soportó la lenta pero implacable progresión de esta enfermedad degenerativa. A pesar del costo físico, le tomó, sus manos temblaron, su discurso se desaceleró y su cuerpo se debilitó, continuó sirviendo con una resolución espiritual inquebrantable. Sus desafíos de salud solo sirvieron para mejorar el respeto y la admiración que la gente tenía por él. La negativa del Papa Juan Pablo II a renunciar, incluso cuando lidió con los efectos debilitantes de Parkinson, fue un testimonio de su profunda fe. Demostró que la fuerza y el propósito no dependen de la capacidad física, sino de la resistencia del espíritu. En febrero de 2005, la salud del Papa empeoró dramáticamente debido a complicaciones de una infección del tracto urinario y shock séptico. Incluso cuando su cuerpo vaciló, el Papa Juan Pablo II permaneció comprometido con su papado. Continuó comunicándose con funcionarios del Vaticano desde su cama de hospital, mostrando al mundo que su sentido del deber y la devoción eran tan fuertes como siempre. A medida que su salud disminuyó rápidamente, miles de personas se reunieron fuera del Vaticano para rezar por su recuperación, esperando un milagro. En el interior, rodeado por sus ayudantes y amigos más cercanos, el Papa Juan Pablo II pasó sus últimas horas en paz, ejemplificando la fuerza de su fe inquebrantable. Los últimos años del Papa Juan Pablo II, llenos de sufrimiento físico, fueron un testimonio de su inquebrantable fortaleza espiritual. Su vida y legado continúan inspirando a millones, ofreciendo un poderoso ejemplo de cómo la fe puede proporcionar resiliencia ante la adversidad. Nos enseñó que no importa las dificultades que enfrentamos, la luz de la fe y la fuerza de la oración pueden ayudarnos a soportar. Su historia nos recuerda a todo el poder del perdón, la importancia de la compasión y la dignidad de cada vida humana, independientemente de los desafíos que pueden venir en nuestro camino.
Los momentos finales del Papa Juan Pablo II en la tierra estuvieron marcados por un profundo sentido de paz y aceptación, encapsulado en sus últimas palabras: déjame ir al Padre, déjame ir al Padre. Esta declaración simple pero poderosa reflejó no solo su rendición a la voluntad divina, sino también su fe inquebrantable en la vida que lo esperaba más allá de la muerte. En esos últimos momentos, el Papa Juan Pablo II demostró una calma que hablaba mucho sobre su profunda convicción espiritual. Su vida, llena de dificultades, triunfos y servicio, culminó con una disposición pacífica para regresar a su Creador. El 2 de abril de 2005, a la edad de 84 años, el Papa Juan Pablo II falleció, dejando atrás un mundo profundamente afectado por su liderazgo y enseñanzas. Su muerte marcó el final de una era transformadora para la Iglesia Católica y para la sociedad global. El mundo lloró la pérdida de un hombre que había pasado su vida promoviendo la paz, la justicia y la fe inquebrantable. Su legado se sintió más allá del Vaticano, ya que millones de todos los ámbitos de la vida rindieron homenaje a su influencia. El 8 de abril de 2005, un asombroso 4 millones de personas se reunieron en Roma para su funeral, una de las mayores asambleas de líderes religiosos y políticos en la historia. Esta abrumadora efusión de dolor y admiración subrayó cuán profundamente el Papa Juan Pablo II había tocado corazones en todo el mundo, independientemente de la religión, la nacionalidad o los antecedentes. La gran escala del evento fue un testimonio del profundo impacto que tuvo en la humanidad durante su vida. Pero el legado del Papa Juan Pablo II se extiende mucho más allá de su muerte. Sus escritos continúan dando forma a las discusiones teológicas y morales dentro de la Iglesia. Sus encíclicas, profundamente arraigadas en la compasión y la justicia, todavía son fundamentales al guiar las enseñanzas de la Iglesia y la conversación global sobre la dignidad humana. Quizás su contribución más duradera fue su énfasis en la misericordia divina. El Papa Juan Pablo II estableció la Divina Misericordia Domingo, un día dedicado a reflexionar sobre la misericordia y el amor de Dios por toda la humanidad. Este día continúa ofreciendo a millones una fuente de comodidad, recordándonos la infinita compasión disponible para nosotros a través de la fe. En las semanas previas a su fallecimiento, se dice que el Papa Juan Pablo II escribió varias cartas privadas, algunas de las cuales se cree que contienen ideas espirituales e incluso predicciones para el futuro de la Iglesia. Estas letras permanecen envueltas en misterio, aumentando la intriga que rodea sus últimos días. Sin embargo, lo que sí sabemos es que sus últimos días se llenaron de oración y contemplación. Los más cercanos a él informaron que estaba en paz, completamente preparado para encontrarse con su Creador. En una de sus cartas finales, escritas solo unos días antes de su muerte, el Papa Juan Pablo II alentó al mundo a continuar creyendo en la bondad de Dios, reafirmando su creencia de que el amor y la misericordia divinos guiarían a la humanidad incluso en los tiempos más oscuros. El impacto del Papa Juan Pablo II todavía se siente hoy. Sus últimas palabras, déjame ir al Padre, no solo fueron una despedida personal sino también un mensaje de esperanza y confianza para todo el mundo. Su vida fue un testimonio vivo de la capacidad de la fe para soportar las pruebas y lograr un cambio transformador. Él creía en el poder del perdón, la importancia de la compasión y la esperanza ilimitada que la fe en Dios puede proporcionar. Su legado continúa inspirando a millones en todo el mundo, instándonos a vivir con empatía, luchar por la justicia y abrazar el amor como la fuerza más poderosa para el cambio. A medida que reflexionamos sobre la extraordinaria vida y el legado del Papa Juan Pablo II, se nos recuerda que su mensaje es tan relevante hoy como siempre. Su inquebrantable compromiso con la fe, la justicia y la dignidad humana continúan resonando con personas de todos los rincones del mundo. Su legado es un faro de esperanza, enseñándonos que a través de la fe, podemos enfrentar cualquier desafío, curar cualquier herida y construir un mundo arraigado en compasión, perdón y amor. Gracias por unirnos a nosotros en este viaje a través de su vida y sus enseñanzas. Que su legado continúe inspirándote, así como continúa inspirando a millones en todo el mundo.